buenas noches. Los que dicen que hoy no cambió nada, o que lo anunciado no es suficiente, o los que creen que lo de hoy es más de lo mismo, me perdonan, pero no saben lo que están diciendo. Por supuesto, no es una declaración de guerra, no significa que mañana se termina la dictadura, pero si somos justos, tenemos que reconocer que lo sucedido hoy es más de lo que muchos esperaban. Primero, hay un valor simbólico y en la política, ya lo sabemos, los simbolismos tienen peso específico. El presidente de los Estados Unidos ha dado un paso importante tomando en cuenta al exilio y no a sus espaldas, como hizo Obama, tomando en cuenta a las víctimas y no a los victimarios como en el acuerdo anterior. El gobierno pasado había emitido una directiva de normalización de las relaciones que en el espíritu y en la letra constituía una legitimación de la dictadura castrista, una claudicación de los Estados Unidos. Hoy el presidente Trump emitió un memorando presidencial que deroga la directiva de Obama y pone las cosas en su lugar. Primero aclara que aquello sí es una dictadura y que debe cambiar. Hoy el presidente prohibió las transacciones económicas, comerciales y financieras con las empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior. Derogó la directiva de normalización, restringió el turismo y lo más interesante, dejó abierta la mesa de diálogo con condiciones muy específicas. El régimen castrista ya respondió en Granma diciendo que sigue abierto a ese diálogo, pero respetando las diferencias, es decir, que no están dispuestos por el momento a realizar transformaciones democráticas ni en lo político ni en lo económico, que ellos son como son y como tales hay que admitirlo. Bueno, la diferencia ahora es que no se les va a admitir, porque eso es darle la espalda a la oposición cubana. Pero lo más importante es que Obama, justo cuando el chavismo se viene abajo y podría acabársele a los Castros el subsidio venezolano, le había tirado un salvavidas económico a esa infecta tiranía. Qué gracioso, ¿no? Iba a terminar Estados Unidos subsidiando a quien tanto daño le ha hecho. Pues ¿saben una cosa? Esa ecuación ya no es posible. Y cuando el pueblo venezolano vuelva a ser libre, que esperamos que sea muy pronto, no seremos nosotros quienes le saquemos las castañas del fuego a los Castros y a los castristas. No seremos nosotros los que demos, porque hoy, de alguna manera, digan lo que digan, se acabó lo que se daba. Bienvenidos al Espejo. Bueno, hoy más que invitados, protagonistas. Tenemos a Jorge Luis García Pérez Antúnez, del Frente de Resistencia Orlando Zapata, que estaba allí en el acto, que fue nombrado por el presidente Trump, que le dio la mano y que sé que estuviste a punto de hablar, pero se confundió todo entre tanta emoción. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Antúnez, ¿no? Y tenemos a Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático, a quien vimos también en las imágenes allí en ese acto tan importante. Ahora, ya sé que tienes completa la respuesta del periódico Granma, que es la respuesta oficial. Quiero presentar también a Daniel Benítez, que me va a ayudar en esta entrevista, periodista de aquí de América Noticias. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien. También en las afueras del... Ayer nos tocó estar en las afueras siguiendo los distintos puntos de vista de quienes estaban a favor y en contra de este cambio de política hacia Cuba. Ahora, una pregunta... no directamente sobre el tema, porque creo que nos perdimos esa imagen. Sé que estabas en el aeropuerto, que además, y eso tuvo una carga simbólica, recibiste al presidente cuando llegó. ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Venías en el auto con él? ¿Venías en la caravana? ¿Cómo fue? Porque esa parte me la perdí, disculpa. Sí, Juan Manuel, eso fue verdaderamente algo muy emocionante, difícil de olvidar. Sí, nosotros, junto con Ángel Tefana, el preso político Ángel Tefana, con Cari Roque y el mismísimo gobernador de la Florida, estuvimos allí al pie de la escalería del avión presidencial y recibimos directamente al presidente, quien nos estrechó la mano y recibió nuestro saludo. Cómo no, estamos viendo el momento en que el presidente interrumpe el discurso y te va a saludar. ¿Qué te dijo ahí? Bueno, las personas que estaban al lado me tradujeron, lamentablemente no domino el inglés. Pero bueno, me dijo siempre lo mismo, que está con nosotros, que nos apoya, que nos admira. En pocas palabras dijo mucho. Y yo pienso que no haya sido por ser yo ni nada por el estilo, sino que mi presencia allí pudiese podido ser la de cualquier otro cubano, cualquier expreso que esté dentro o fuera de Cuba. Yo creo que el reconocimiento, la mención de la que me hizo, ahí no la sentí como mía propia, sino que la sentí que estaba representando sobre todo a los presos que están en las cárceles, que no tienen voz y que no pueden hablar, y a mis hermanos de la Resistencia. Sé que esas imágenes
le ha dolido mucho al régimen, pero ha servido de mucho aliento a los hermanos dentro de Cuba que se han cansado de mandarme correos, de llamarme telefónicamente, y verdaderamente se ha creado un ambiente de mucha expectativa y de mucho entusiasmo. No solo por esa mención, sino por la manera que el presidente ha revertido o ha anunciado revertir la política anterior del presidente anterior. Hay escépticos, como dije al principio. No va a pasar nada, no ha cambiado nada. ¿Cómo lo ves tú? Ha cambiado todo. El gobierno de Estados Unidos es un transatlántico inmenso que marca rumbo, marca una senda, entonces todo el aparato va en esa dirección. Barack Obama había puesto la brújula de ese transatlántico en la dirección de que primaran los intereses económicos, de que primara la inversión en Cuba y darle un subsidio a ese régimen, esperando que algún día hubiera algún tipo de evolución, que nunca estuvo claro en eso. Donald Trump acaba de cambiar eso radicalmente. Y ha dicho, la brújula del gobierno americano está alineado con el derecho a la libertad, a la democracia del pueblo de Cuba. Primero democracia en Cuba, primero derechos humanos y después otras consideraciones. Y eso se aplica en lo que él dijo, va a enforzar el embargo, se va a ajustar al espíritu de la ley que Obama había ignorado y aparte de eso suma una serie de sanciones a las empresas dominadas por los militares cubanos que afectan a la mayor parte de la economía cubana. Yo creo que aquí ha cambiado todo y creo que hay un mensaje muy claro que cuando leo la declaración del régimen castrista, es una declaración terca, es una declaración intransigente, tratando de no ofender personalmente a Trump, pero muy dura, diciendo que no hay cambio. Pero tiene una parte que es esencial, tiene una parte donde el régimen castrista, a los que sí cataloga y ofende y trata de negar su existencia, es al exilio cubano en la resistencia. Y eso es un gran error, porque si algo se ha aprendido en el día de hoy, es que esa resistencia cubana en el exilio y fuera de Cuba y dentro de Cuba no puede ser subestimada. No va a desaparecer, es muy tenaz, es muy persistente, sabe trabajar y ha demostrado esa resistencia. Cuando hace 2 años y medio estaban diciendo que todo había terminado, que era irreversible la política de Obama, que había terminado el movimiento por la democracia en Cuba, falso. Ahora la política americana vuelve a estar alineada con la democracia en Cuba y esa resistencia está más fuerte que nunca. La idea esa de que los cambios no son reversibles siempre es una idea dictatorial, ¿no? Es una idea marxista, de que la historia es irreversible, de que el progreso del comunismo no puede echar atrás. Todo el mundo se creía aquello que decía Brezhnev, hasta que se levantó un Ronald Reagan y dijo, no, sí es reversible. El comunismo es reversible y lo es. No hay política que no sea reversible. Ahora, Daniel, uno de los temores era que las medidas terminaran castigando a los cubanos que viven fuera en vez de al régimen, y eso no sucedió. O sea, estamos hablando del tema de las aerolíneas, el tema de los viajes, el tema de las remesas. Tú que estás en la calle, ¿qué has sentido? Yo creo que indiscutiblemente Donald Trump ha hilado y su equipo muy fino, y a diferencia de lo que dice el régimen castrista, ha sido muy bien asesorado de cómo tocar y establecer una nueva política hacia Cuba sin afectar a la comunidad cubano-americana que ha votado por él. Ya sabemos que Obama le había abierto las puertas a los viajes, a las remesas ilimitadas con las aerolíneas, con los cruceros, y Donald Trump ha dejado esto intacto. Hasta el momento no se ha metido con esto que si hubiese generado un sentimiento negativo entre gran parte de la comunidad cubano-americana que tiene su familia en Cuba. Yo creo que aquí lo importante de este mensaje que está enviando Donald Trump es que ha revivido el exilio y ha revivido el protagonismo que tiene la oposición y ha puesto el estandarte de los derechos humanos por encima de los derechos comerciales, por encima de los intereses comerciales. Y ahora salen los leguleyos del castrismo diciendo que esto va a afectar a los cuentapropistas en Cuba. Y a eso yo les digo, pero ustedes se preocupan por los cuentapropistas en Cuba, pero no por los derechos humanos. Ustedes se preocupan por los cuentapropistas en Cuba que ganan dinero y al final ese dinero termina siendo parte de todo el engranaje que tiene el castrismo montado, pero no se preocupan cada vez que le dan unos golpes a disidentes, a opositores en la isla. Entonces me parece que esa doble moral se tiene que acabar. Y hoy Donald Trump ha empezado a poner la bola, como tú decías, en el terreno de Cuba. Ya no es Estados Unidos y además, muy inteligente, no cerró la puerta al diálogo. Digo, yo estoy dispuesto a dialogar. Preguntar, porque en el exilio siempre ha habido, en el exilio histórico, en la resistencia, la idea de no vamos a dialogar bajo ninguna condiciones con ninguno de los hermanos Castro cuando estaba vivo Raúl. En cierto modo, hay un cambio aquí, ¿no? Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que dejó intacta la remesa, dejó intactos los viajes de la comunidad,
no así los cruceros y los viajes de turismo americanos. ¿Qué fue lo que hizo Obama? Las 12 categorías las amplió hasta el punto que cualquiera puede ir. Trump ha dicho muy claramente que va a volver a regular esas categorías y van a tener que demostrar que de verdad van a Cuba por razones culturales, por razones religiosas, las que sean. Así que va a haber más regulación y va a ser un poco más difícil ese tipo de turismo. No para la comunidad cubanoamericana, pero sí para el turista regular norteamericano. Cuando regresemos, te voy a comprobar cuán nerviosos están. El locutor serrano de la televisión, lo que le pasó cuando fue a leer la respuesta. Tú no traspapeles de nada, Cuba. No, es que es increíble. Por favor. No, yo sí, yo tengo derecho aquí a confundirme, pero yo no defiendo una dictadura.